Estamos desde Radio Sónica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a conversar en la mañana de hoy con Maximiliano Guerra. ¿Quién no lo conoce? A veces uno dice Maximiliano Guerra, no necesita mucha presentación. Pero bueno, para alguien que nos esté escuchando por el streaming desde el exterior o desde algún lugar de la Argentina, recordemos que es bailarín, es coreógrafo, fue director del Ballet Estable del Teatro Colón, es actual director del Ballet del Mercosur y muy amablemente nos va a dar esta entrevista para charlar en la mañana del arranque. Hola Maximiliano, ¿cómo te va? Maximiliano Lecky y equipo te saludan. Mucho gusto. Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto hablar con ustedes. Lo mismo, gracias por dispensarnos de estos minutos. Bueno, Maxi, finalmente te decidiste a meterte en política hace un tiempo y lo primero que me gustaría que nos cuentes es qué te está pasando en este camino que empezaste a transitar personalmente, ¿cómo te estás sintiendo? Qué buena pregunta. A ver, yo me siento bien, me siento muy bien porque creo que desde este lugar uno puede, cuando decide meterse en política, cuando tiene esa llamita y esa necesidad de intentar aportar con algo para la propia sociedad, creo que uno se siente bien, se siente siempre con ganas, siempre con la posibilidad positiva de que se puedan cambiar las cosas, que tenemos que reformar de nuevo la política a lo que realmente corresponde que sea, que es un lugar donde tenemos que ser herramientas de transformación y de cambios y de necesidades que tiene la sociedad. Entonces me siento bien con eso, me siento obviamente que hay que romper con un montón de cosas que ya están en un statu quo que bueno, que hay que modificar, pero creo que la sociedad tiene ganas de eso y si uno dice, viste, uno puede tomar dos caminos cuando tiene ganas de estar en política o tiene ganas de ayudar o de colaborar. Una es siendo el crítico que somos todos, viste, cuando vemos un partido de fútbol que criticamos al DT, al director técnico o a los jugadores desde afuera, o podés meterte en la cancha a jugar el partido y bueno, y ver cómo te va también, ¿no? Nadie tiene seguramente la receta mágica y milagrosa para poder reformar realmente la vida de todo el país, pero sí por lo menos un aporte, ¿no? Sí, por lo menos el intento y las ganas de que las cosas sucedan como correspondería, ¿no? Que la sociedad sufra menos, que haya menos hambre, que haya más trabajo, que podamos realmente volver a una educación de nivel superior como teníamos en una época, qué sé yo, que los conflictos no siempre se tienen que dirimir a partir de los quiebres y las peleas, sino que podemos debatir ideas para poder mejorar, ¿no? Para poder mejorar y realmente poder también reformular una Argentina que tiene un potencial maravilloso, que estoy seguro que podemos vivir mejor, que tenemos todas las posibilidades para vivir mejor y bueno, y eso quizás desde la política es el lugar más apropiado para poder empezar a cambiarlo, ¿no? Maxi, en tu ámbito, que todos conocemos, has sido un consagrado y sos un consagrado, sos una de las personas referentes del ballet argentino. Me imagino que a lo largo de tu carrera y de tu trayectoria conociste amplias personalidades, no solo en Argentina, sino en el mundo. Seguramente que si te pregunto un nombre me vas a decir, che, ¿sabés que un día cené con un día comí con este? Me pregunto, ¿qué te dice la gente de afuera cuando vos les contás y le explicás que te metiste en política en Argentina? ¿Qué te dicen? ¿Qué te preguntan? Vos sabés que es muy gracioso, ¿no? Porque primero te voy a decir qué me dicen de la Argentina y después te voy a decir lo que me dicen a mí. Lo que me dicen de la Argentina es que no pueden creer. La gente no puede creer que la Argentina esté como esté, que la Argentina tenga los problemas económicos que tiene, que la Argentina tenga hambre, que la Argentina tenga gente que no puede comer, que tenga indigentes, que tenga tantos pobres. No lo pueden creer porque saben por historias de un montón de gente, como nuestros abuelos, nuestros padres, o bisabuelos en algunos casos ya, que vinieron a la Argentina
sabiendo y soñando un país, una nación fantástica, y venían a un lugar a trabajar porque sabían que era un lugar que tenía y que tiene todavía riquezas, que tiene todo para vivir bien. Entonces no pueden creer que la Argentina esté como está, y no pueden creer tampoco que tengamos este sistema tan perverso, ¿no? Que se fue creando cíclico y que siempre damos el mismo círculo, ¿no? De crisis tras crisis, superación tras superación, y volvemos a la crisis y nos volvemos a superar. Y esto no lo pueden creer. Entonces cuando saben que me metí en política, qué sé yo, me preguntan cómo va. Y yo les cuento un poquito, ¿no? De cómo va, de lo que se está haciendo, de cuáles son las ideas. Y me decían mucha fuerza, me decían, ojalá lo puedas hacer, porque la Argentina lo merece, porque la Argentina, aparte de que lo necesita, lo merece. Y buscan un poco eso, ¿viste? De estar más en contacto. Porque la verdad, si nosotros mismos nos levantáramos todos los días a la mañana y pensáramos la Argentina como país potencial que somos, nosotros tampoco lo podemos creer, ¿no? Mucho, de que estemos tan mal y de que tengamos una política tan errática desde hace tantos años. Bueno, entonces, es un poco eso lo que me dicen. Seguimos hablando con Maximiliano Guerra. Josefina Tajes, le puedes preguntar a Maxi. Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto tenerte en Radio Sónica, y la verdad que un placer también que hayas decidido, más allá del éxito de tu carrera, hacer algo por nuestro país, ¿no es cierto? Yo te quería preguntar, ¿cómo están viendo ustedes, de alguna manera, frente a todo este movimiento que estamos teniendo en el oficialismo, cómo están viendo ustedes la reacción de la vicepresidenta, el presidente? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué perfil están visualizando ustedes en ellos? En este momento, ¿no? Mira, evidentemente hay cosas que están claras y que yo creo que la gente está como cansada de escuchar que las repetimos, ¿no? O sea, tenemos un presidente ausente, un presidente que no tiene la más mínima intención de presidir, por momentos parecería, que no tiene la capacidad y no tiene las ganas tampoco, ¿no? Espero que sea eso y que no sea un plan. Eso por un lado. A Cristina la vemos evidentemente desesperada, porque se da cuenta que pierde poder, que pierde poder y que también está perdiendo en lo que era su meta original, ¿no? Que era zafar de sus causas judiciales, que bueno, que no está sucediendo eso, y al perder poder y al perder manejo y al tener un país que sin dinero obviamente no pueden hacer populismo, están desesperados por irse. Y yo creo que lo que están armando ahora es una especie de mise en scène o de puesta en escena para dejar el gobierno de alguna forma y echarle la culpa a otros, como hicieron siempre, ¿no? Creo que se están armando con relatos de nuevo, relatos fantásticos, porque son de fantasía, de que hay gente alrededor que los quiere golpear, y creo que la idea sería para ellos irse del gobierno echándole la culpa a la oposición de golpista, y entonces irse como víctimas y después, bueno, intentar volver en algún otro momento como los salvadores, ¿no? Como hicieron siempre. No nos olvidemos que el golpe de 75-76 fue pedido justamente por dos Martínez, Isabelita Martínez de Perón y Martínez de Oz. Llamaron a las fuerzas y empezaron con el orden social, a las Fuerzas Armadas, y bueno, ese fue el golpe, ¿no? Entonces se fueron como víctimas, como que fue un golpe militar, y en realidad los militares los amaron ellos, y ahora no sería tampoco tan casual, sino más causal, ¿no? Que en ese momento había dos Martínez, ahora hay dos Fernández, y de repente apareció Aldo Rico también, ¿no? Que Aldo Rico también es de sus líneas ideológicas. Entonces, está todo como armado, ¿viste? Todos por distintas partes diciendo que lo que dijo aquel es golpista, que lo que dijo el otro es estabilizador. En lugar de mirar para adentro y darse cuenta que la primera golpista contra el presidente fue Cristina desde el primer día. El golpista es también
Grabois el otro día diciendo que iba a haber saqueos, o invitando quizás, ¿no? Simuladamente invitando a los saqueos y diciendo que iba a correr sangre por las calles, lo cual tenemos que tener mucho cuidado este sábado, porque si van a ir los piqueteros contra el campo, tenemos que tener cuidado y prestar atención a esas cosas que ya parece que nos pasan por el costado. Y creo que están en esa situación, no saben cómo salirse de donde están, y no toman responsabilidades. Y lamentablemente en el medio de todo esto está la gente, están los argentinos de a pie que trabajan, que necesitan llegar a fin de mes, que necesitan ver cómo tener una previsibilidad para ver cómo llegamos a fin de año, qué sé yo, buscar las formas de que la gente viva mejor, y esto no lo están haciendo. Ellos son un gobierno que gobiernan para ellos mismos y están metidos para adentro. Fíjate que los problemas más graves que tienen son las peleas entre ellos, en lugar de pensar en cómo está la gente en la calle, ¿no? Cómo tiene la cara la gente en el supermercado, la cara triste, la cara desesperada, la mirada perdida porque no saben a dónde vamos. Sí. Déjame preguntarte si vos crees que en el mundo de la cultura puede haber ideología, es decir, en base a el tomar decisiones. Yo, si vos me preguntas a mí, creo que, digamos, la cultura argentina tiene ciertos rasgos de cosas que nos unen, que nos hermanan, que deberían ser iguales para todos, pero a veces entiendo que cuando mezclas la ideología, la cultura empieza a desunirse, como desune en realidad la grieta a todos los argentinos. ¿Vos crees que en la cultura puede haber ideología o debe haber ideología? Mira, lamentablemente la hay, y la cultura desafortunadamente está cooptada y está sesgada por ideología. ¿Qué ideología? Es el peso, son los pesos, son los billetes. Okay. O sea, el kirchnerismo lamentablemente puso mucha plata en la cultura, pero la puso en lugares ideológicos y no en lugares ideales. Okay. Que es lo que siempre digo, ¿no? Yo creo que en nuestro país, y sobre todo de la cultura, pero en nuestro país en general, tenemos que dejar de discutir ideologías y discutir ideas. No tenemos que pensar a ver qué es lo que... No tiene que haber diferencias en cuál es el punto a llegar, tiene que haber diferencias en cómo llegar a ese punto. El punto es simple: educación, trabajo, economía, seguridad, cultura, y son 5 puntos principales que tendríamos que tener como política de Estado. Y en la cultura pasa lo mismo. En la cultura pasa de que tenemos un sesgo en cuanto a que qué sé yo, el ministro de Cultura, no está de acuerdo con el que dirige el INCAA y lo saca. Y no es que tenga que estar de acuerdo o no, tiene que ver cómo se maneja. El INCAA tiene una caja tremenda, enorme, tiene una burocracia enorme también, y tiene algo que justamente los argentinos siempre pedimos, ¿no? Que tenemos que ser más federales. Viste que todos decimos, no, hay que ser más federal, hay que ser más federal. Sin embargo, el INCAA funciona al revés. Se trae toda la plata de la recaudación del interior y al interior nunca vuelve. Y entonces las provincias lamentablemente tienen que morir en venirse a Buenos Aires para poder hacer un cortometraje o un documental. Claro. Y eso así como te digo del INCAA, te digo en un montón de otras cosas que suceden. Creo también que esos tienen una idea totalitaria. Entonces, al ser totalitarios, viste, mientras están en el poder, hacen y trabajan sus actores, sus cantantes, sus qué sé yo, sus literatos, sus pintores, y no es así, ¿viste? La cultura tiene que ser abierta, la cultura tiene que ser universal, más allá de las ideologías políticas. Sabemos que estás militando en el PRO junto a Patricia Bullrich. ¿Por qué Patricia Bullrich y no otro candidato dentro de Juntos por el Cambio? Mira, Patricia Bullrich para mí tiene todas las condiciones de poder sacar adelante el país de donde está. La primera que tiene es que es franca, dice la verdad, es honesta, es transparente, y tiene el coraje para poder hacerlo, ¿no? Ya lo vimos cuando fue ministra de Seguridad,
cómo se le paró de manos a lo que es el narcotráfico, a todo lo que fue las armadas, historias con respecto a distintas causas que hubo, cómo mejoró todo el sistema de seguridad en las fronteras. Uh-huh. Cosas quizás que no se ven tanto, porque viste, nosotros lamentablemente tenemos el prisma desde Capital y el AMBA. Entonces, pero bueno, cuando te pones a investigar y estudiar qué pasó, ves un montón de beneficios que hubo y un montón de cosas que se empezaban a hacer bien, que lamentablemente, bueno, este gobierno, acordate que a los 2 meses de haber asumido, liberó 5.000 presos, ¿no? Entonces, todo lo contrario a lo que veníamos haciendo. Entonces, creo que esa persona es la persona que tiene, como te digo, el coraje, la valentía, la seguridad, y ¿sabes qué? Tiene el conocimiento, porque tiene una historia de su vida propia a través de la política, porque vivió muchas cosas, fue cambiando, quizás en algún momento se equivocó, pero pudo recapacitar, pudo cambiar de modo de ver las cosas y buscó siempre lo mejor. Es la persona que se puso al hombro de la Argentina desde el primer día de la cuarentena eterna. Uh-huh. Es la única que salió a estar con la gente, es la única que acompañó a la sociedad, y eso la gente lo agradece, pero aparte tiene la condición de poder armar grandes equipos y de poder saber qué es lo que quiere y no detenerse en el camino. Maxi, volemos un poco a diciembre del 2023. Patricia Bullrich es presidenta de la Nación y vos sos ministro de Cultura. ¿Qué diferenciaría tu gestión a la de Pablo Abeluto en el gobierno de Mauricio Macri? No, primero pongamos una cosa bien clara. Si Patricia Bullrich es presidenta de la Nación, seguramente previo a eso vamos a tener una mesa donde nos vamos a sentar. Okay. Y vamos a definir a ver a dónde puedo ser más útil en las cosas que a mí me fascinan, ¿no? Porque obviamente a mí me fascina la cultura y es de donde vengo, pero también me gusta mucho lo social y me gusta mucho la educación. Entonces tenemos que ver a ver cómo voy a llegar a ese momento. Ojo que tampoco significa que tenga que tener un puesto ejecutivo, por ahí soy simplemente un diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, proponiendo y defendiendo leyes que le hagan bien a la gente, ¿no? En todo el país. Eso por un lado. Segundo, no vengo a la política a buscar un puesto, entonces no me puedo imaginar qué es lo que voy a tener o no, cuando en realidad no lo estoy pensando. Yo simplemente vengo a la política a aportar lo que sé, lo que tengo ganas de dar, lo que sí se pueda cambiar y aprender a ver cómo puedo ayudar a mi país y a mi sociedad. Segundo, ¿qué haría yendo a la pregunta concisa que me dijiste? Sí. ¿Qué haría diferente de Abeluto? Mira, primero que nada me tendría que sentar a ver cuál es, no sé cuál es futurología, entonces cuál es la realidad de la cultura y la realidad de todas las situaciones que hay en el país, ¿no? Pero una de las primeras cosas que haría es salir con equipos a rastrillar realmente todo el país en la Argentina, todo, cada rincón, cada ciudad, cada pueblo de cada provincia, a ver cómo está la cultura en esos sitios, en esos lugares, porque tenemos que recuperar la propia cultura, ¿no? Tenemos que recuperar el valor de la cultura local, de cada provincia, de cada lugar, porque cada lugar tiene su idiosincrasia y tiene su forma y tiene sus culturas propias. Uh-huh. Entonces tenemos que enarbolar eso y después a partir de eso seguramente empezar a tomar decisiones de ver cómo realmente empezar a poder acompañar y ayudar desde lo que es Ministerio de Nación, porque después no te olvides que la cultura en su gran mayoría en el país es provincial o municipal o privada. Uh-huh. Entonces tenemos que ver ahí cómo podemos acompañar y cómo podemos ayudar a que esto realmente tenga una salida como te decía, ¿no? Que no sea ideológica sino de ideas. Uh-huh. Volver a poner en valor la cultura de cada lugar de nuestra Argentina, que tenemos una cultura maravillosa, en el norte, en el litoral, en el NOA, en el sur. Entonces, bueno, empezar a buscar todas esas situaciones que evidentemente, bueno, obviamente tenés que estar preparado antes del día 1, ¿no? El día 1 tenés que salir a hacerlo, te tenés que preparar antes. Pero bueno, eso como te digo, cuando nos sentemos en la mesa, cuando Patricia sea presidente y nos sentemos en la mesa y vea qué lugar me toca,
seguramente ahí voy a tener las herramientas y voy a buscar las herramientas para poder hacerlo mejor del lugar que me toque, si es que me toca algún lugar, y si no, seguiré como hasta ahora, caminando la Argentina, acompañando a la gente. Maximiliano, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Has sido muy amable, muy generoso y esperemos que no sea la última vez. Un gran abrazo. Gran abrazo a ustedes, gracias por la invitación y bueno, cuando quieran, aquí estoy. Muchas gracias. Gracias. Maximiliano Guerra es coreógrafo, es bailarín, acompaña la candidatura de Patricia Bullrich a la presidencia de la Nación en este camino del 2023 y la verdad ha sido muy amable, muy generoso en estos varios minutos que nos ha dispensado para conocer su pensamiento de cara al 2023.